considerar el capítulo 4 de la epístola del apóstol Pedro. Quisiera leer los primeros 11 versículos, aunque sé que por el tiempo y por la experiencia de otros estudios que hemos tenido no vamos a llegar allá, pero para tener un bosquejo abierto y una visión de lo que quiere tratar el apóstol Pedro en esta ocasión. Vamos con ayuda del Señor. 1 Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí, que el Señor añada bendición y la prospere en nuestro corazón. Amén. Mano, he leído los primeros 11 versículos, pero quiero en mi introducción referirme más que todo a los 5 primeros versículos, que tienen muchas cosas y es muy probable que el tiempo no nos dé para todas las cosas y todo el enriquecimiento, lo rico que son estos versículos. Pero quiero ver 3 cosas principales en estos 5 versículos. Primero, Cristo. Segundo, el creyente. Y tercero, el mundo. 3 cosas que podemos ver en los primeros 5 versículos. Cristo primero, el creyente de segundo y tercero, el mundo. El versículo 1 comienza con otro conectivo. Recuerda que habíamos hablado cómo el apóstol Pedro continúa escribiendo y sabemos que esto fue dividido por personas, pero el apóstol Pedro escribió todo de una vez. Entonces aquí continúa y hay otro conectivo, dice puesto, conectando del versículo 22 del capítulo 3. Sigue hablando de aquel que subió al cielo, que está a la diestra de Dios. Es el mismo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y aquí, hermanos, quiero que veamos con ayuda del Señor 2 cosas, 2 palabras que se repiten, padecido y carne. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y es impresionante porque esta palabra aquí, padecer, uno de los significados que tiene es experimentar. Experimentar dolor, sufrimiento, angustia, aflicción. Y esto no nos lleva a Isaías 53. Experimentado en quebranto.
Bueno, puesto que Cristo ha padecido, ha experimentado el dolor, ¿por quién? Por nosotros. Es impresionante que el Espíritu Santo lleva a Pedro a escribir y siempre lo pone a él de primero, poniendo a Cristo para que nosotros y nuestra mirada estén siempre con él y que sea después de él las decisiones que nosotros vayamos a tomar, para que más adelante vamos a ver si entre nosotros puede haber un espíritu que no puedo, que lucha contra hacer la voluntad de Cristo. Bueno, recordemos que Él padeció, experimentó el sufrimiento, experimentó el dolor por mí, por nosotros, pero aquí hay una palabra que es digna y es buena que le indaguemos, en la carne. Digo esto porque muchos hasta el día de hoy piensan, bueno, que Cristo no padeció porque no estuvo en la carne como estuvo lo demás, como estamos nosotros, pero sí, él sufrió y padeció cansancio. Si vamos a Marcos, cuando él le dice a los discípulos, oh, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Cansado, porque aquellos discípulos no pudieron extraer a aquel demonio. Y aquel hombre le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Pero el versículo continúa y dice, vosotros armaos del mismo pensamiento. Vamos a Filipenses. Él dice, el mismo sentir. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el mismo pensamiento, el mismo pensar, la misma visión, la misma meta, el mismo caminar, el mismo andar. Esta misma epístola dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, aquí también hay otro ejemplo de esto. Armados del mismo pensamiento de quién, de Cristo, nos dejó completamente las pisadas para que nosotros las sigamos. Pero aquí quiero destacar la palabra armados. Quiere destacar como cuando un soldado va a la guerra, no va descuidado, no puede decir en plena guerra, se me quedó el arma atrás, siempre con su arma adelante. Bueno, es lo que quiere decir el apóstol aquí. Armaos, está siempre en defensa del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, vuelve a repetirse la palabra carne y vuelve a repetirse la palabra padecer, experimentar. Dos veces se repiten la misma palabra en el mismo versículo. No es en vano, hermano. Es que el Espíritu Santo nos está queriendo resaltar estas dos palabras porque son dignas. Padecer, experimentar lo que Él padeció, experimentó por nosotros y en la carne. Otro pensamiento de este primer versículo que puede ser que con este mismo pensamiento tengamos la certeza, la confianza, la convicción de que Él en la carne terminó con el pecado y eso para nosotros debe ser una victoria. Pero el versículo 2 continúa, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Primer versículo deja claramente el centro, que es Cristo. Pero ahora el versículo 2 viene y va a nosotros, hermanos, aquellos que somos genuinos creyentes, sellados por el Espíritu Santo. Aquí no habla si es bautizado o no es bautizado. Hermano, hermana, si usted no es bautizado, pero es creyente genuino, este versículo también es con usted. No es que más adelante vamos a empezar a luchar con eso cuando yo esté bautizado, no, somos todos. Y aquellos que podemos decir, no, es que llevo poco tiempo en el Evangelio, eso no es para mí todavía, no. Aquí no hay acepción tampoco de personas, ni de tiempo, ni de color. Es para todo ser creyente, genuino. La palabra del Señor dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y aquí la idea, hermano, es que cuando el apóstol Pedro habla de la palabra resta, es que nos queda poco. Ese poco tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este poco tiempo que nos resta, ya no lo podemos vivir en la carne. Ya no lo podemos vivir con esos deseos desenfrenados que hay en nuestro corazón que pertenecen al viejo hombre. Que las cosas que hace ese viejo hombre no le agradan a Dios. No,
el poco tiempo que nos resta en esta vida, en este mundo, antes que el Señor nos llame a su presencia o antes que Él venga a buscar a todo su pueblo. Tengamos esto presente, tengamos esto en mente delante de nosotros. No podemos vivir conforme a la carne, en la carne, conforme a las concupiscencias. Y hermanos, aquí hay palabras muy profundas y muy poderosas que el Señor nos ayude a poder escudriñarla bien. Aquí la palabra concupiscencia de los hombres quiere decir no vivir desenfrenadamente, no darse a lo que es del mundo, que hay personas en el mundo que no pueden controlar su espíritu, no pueden controlar sus emociones, afloran completamente lo que hay en eso. Aquí la palabra concupiscencia puede ser dado a los juegos, dado al vino, dado hasta una, aquí quiere decir también hasta la palabra sexual. O sea, hermanos, que nos controlemos, porque esto le pertenece al mundo. Y más adelante en el versículo 5 vamos a ver que hay uno que está preparado para juzgar todas estas cosas. Vivamos con eso en mente. Las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Qué bueno, hermano, sería andar correctamente y firmemente en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Y aquí el versículo 3 comienza diciendo, basta, baste ya el tiempo pasado, el tiempo que no podemos cambiar, el tiempo que está atrás de nosotros. Basta ya ese tiempo para haber hecho a lo que agrada a los gentiles. Y aquí hay una palabra también que cabe destacar, porque el versículo 2 dice a la concupiscencia de los hombres, pero el versículo 3 habla lo que agrada a los gentiles, lo que le agrada a los impíos, lo que le agrada a las personas que a Dios no le, a las personas que no le agradan a Dios, andando en lascivia. Aquí hay una lista, hermano. Lascivia, concupiscencia, se vuelve a repetir la palabra, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Aquí, hermano, la palabra lascivia es otro deseo desenfrenado. Un ser humano que no tiene rienda, que da rienda suelta conforme a todo lo que hay en su alma, en su corazón. Me hace recordar al versículo de Proverbios, dar riendas sueltas. Pero continúa concupiscencia, ya vimos esa palabra, embriagueces, dado al alcohol. Hay personas que no pueden controlar su vida. Hay muchos que son dados a las drogas, otros que son dados al alcohol. Bueno, eso aquí no, delante de la presencia del Señor no se puede. Y una de las cosas que me impresiona leyendo toda esta lista es porque por un momento uno puede llegar a pensar, bueno, ¿a quién le está escribiendo Pedro estas cosas? Porque parece que son del mundo allá afuera, que un creyente no puede andar en esto. Bueno, hermano, si está en la palabra del Señor, es porque tristemente ha habido ejemplos y tristemente ha habido casos y tristemente uno puede caer en esto. El que esté firme, mira que no caiga. Y uno continúa embriagueces, orgías, disipación, dado a los juegos, abominables idolatrías, poniendo antes que todo a una imagen, a un juego, a tantas cosas, antes que a Dios, abominable, Dios lo abomina, idolatrías. Y uno llega a la conclusión de que este tipo de cosas es lo que abunda allá afuera en el mundo. Y cada día y cada vez hay más de esto. Por lo tanto, nos lleva a Romanos, que no solamente lo hace, sino que se complacen con quien lo hace. Pero el versículo 4 dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultraja. Pero aquí está el versículo 5, hermano. Y qué precioso es poder entender aquí que el Señor nos dé espíritu de sabiduría
y entender que hay uno que no es que se está preparando, no es que ya se preparó, es que ya está preparado. ¿Para qué? Para juzgar a los vivos y a los muertos. No fue que si una persona ya murió, bueno, ya pasó esto. No, Señor es justo, a Él no se le escapa a nadie. Está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y también hay un versículo que dice que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Creo que es Romanos el que habla de esto. Teniendo en cuenta esto, hermano, y que el Señor nos ayude a escudriñar este capítulo y con estos breves comentarios, el estudio queda abierto para preguntas y comentarios para la edificación del pueblo del Señor. Amén. Bueno, comentando un poco más. ¿Sí? Adelante, hermano. No, adelante, no. No, adelante. Solo un pensamiento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, el mensaje principal del capítulo 4, para poder continuar meditando en lo que sigue, es necesario grabarse y darle vuelta a esta parte del versículo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Se imaginan ustedes que lo que el Señor padeció? El pensar y meditar en los padecimientos del Señor Jesucristo, si ahondamos profundamente en lo que Él sufrió, desde que lo tomaron preso en el monte de Getsemaní, fueron con palo y espada, y el trato que el Señor tuvo desde un principio, desde cuando fue arrestado, fue solamente maltrato, golpes. Y tenemos muchos pasajes bíblicos de cómo fue aquel trato hacia y en contra del Señor, los padecimientos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Es necesario meditar y profundamente de que el Señor recibió todo aquello por mí, por usted. Ha padecido por nosotros en la carne. Desde aquel momento en que lo toman prisionero en el huerto de Getsemaní, hasta el último suspiro que tuvo él en la cruz. Todo el padecimiento, muchas horas, el Señor sufriendo. Le tiraban la barba, le mesaban la barba y se la sacaban. Fue desfigurado el Señor. En el pretorio le dieron de latigazos. De un lado lo daban vuelta y le daban de latigazos por el otro lado. Él sufrió intensamente. Él derramó su sangre de una manera que nosotros quedaríamos, si lo viéramos así como fue, quedaríamos muy, muy mal. Aunque muchos pensamientos en la actualidad se dice que si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos estado en la multitud, hubiéramos sido sanados como Él sanó a muchas personas y esas personas se burlaban de Él después. Pero en realidad en lo que hay que meditar, en el padecimiento del Señor. Por eso lo recalcaba Keniel, que aparece 2 veces aquí, pues quien ha padecido.
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Cómo podemos armarnos del mismo pensamiento? Tenemos que pensar y meditar en lo que Él padeció. Muchas veces, en muchas cosas que nos suceden en la vida cotidiana, nosotros volvemos a aquel momento en que el Señor padeció. Y hacia adelante, Él dice que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Nos recuerda lo que nosotros de alguna manera nos habíamos comportado. Entonces, ya no más. Dice verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Nos advierte, ¿para qué seguir viviendo el resto del tiempo en la carne, o el poco tiempo que queda en la carne? ¿Para qué seguir viviendo? Conforme a los deseos pecaminosos en la mente, la concupiscencia, los deseos pecaminosos en la mente, sino conforme a la voluntad de Dios. Sino meditar en la voluntad de Dios para poder sobrellevar todo y toda la advertencia que aparecen. Es necesario meditar en los padecimientos de Cristo, profundamente. Sí, también estaba pensando en lo que ha comentado nuestro hermano Marco. El versículo comienza diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. A nosotros nos causa asombro lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero ¿cuánto asombro habrá en el cielo al leer esta expresión? Los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, viendo al Hijo de Dios padeciendo en la carne. Jamás en toda la eternidad Él había sufrido. El diablo se había levantado contra él y arrastró la tercera parte de los ángeles y fue lanzado del cielo. ¿Cuántas guerras, cuántas batallas y él invicto? No había nadie que se levantara contra él y pudiera salir victorioso. Y ahora vemos a este padeciendo en la carne, al Señor Jesucristo, a Cristo. Nos recuerda aquella experiencia de la antigüedad de Moisés, cuando golpeó la peña y de aquella peña salieron aguas. Era un milagro, era algo que no podía suceder. Y es lo que el escritor y el Espíritu Santo están mostrando, algo que era imposible que sucediera, Dios lo hizo posible. Cristo se humanó para padecer por nosotros, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. No solamente que Él era todopoderoso, y es una expresión inmensamente grande, sino que Él también era justo, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. No había absolutamente nada que lo condenara. Pero dice, Cristo padeció por nosotros. Él estuvo dispuesto a humillarse, dejar el ambiente de gloria, revestirse de un cuerpo como el nuestro, para padecer en la carne por nuestros pecados. Y es por eso que continúa diciendo, vosotros también armados del mismo pensamiento. Note usted, apreciado hermano, que no dice que nos armen en tercera persona, sino que es algo personal, individual. Hay que poner manos a la obra, armados del mismo pensamiento. ¿Cuánto me falta para llegar a ese ejemplo de Cristo?
nunca vaciló, nunca dio un paso atrás, fiel hasta el final. Y ahora el Espíritu Santo nos va a exhortar que ya basta el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cristo es el ejemplo. Yo estaba considerando, hermano, versículo del capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y encuentro un pasaje paralelo también en Romanos capítulo 6. Allí el apóstol Pablo también nos está hablando sobre el mismo tema. Y vamos a leer versículo 2. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a leer más adelante. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos enseñan aquí una realidad tan grande. Considero que una de las cosas que ayuda al creyente a armarse de ese valor, como decía Keniel, ese pensamiento, es cada vez que consideramos al Señor Jesucristo. Donde leí en Romanos, en capítulo 2, allí el apóstol Pedro decía, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Y ahí nos hace ver lo que es el dominio propio, frenar la lengua. Aquí en este capítulo 4 nos habla de esa disolución, de esa laxivia, de ese desenfreno, de todo aquello que es como un río que desemboca con su furia en el mar. Va corriendo a gran velocidad la carne, con su deseo y con sus placeres. Y el creyente tiene que tener en cuenta que nosotros ya no estamos vivos para este mundo, sino vivos para Dios. Es como pasarse el switch. Ya no soy de este mundo. Recuerda que mi vida es otra, que los ángeles me están observando, que Dios me está observando y que los que están a mi alrededor me están observando y que ellos murmuran de mí como malhechores y que ellos están viendo mi conducta, y qué bueno es cuando dejamos un olor fragante, cuando ellos vean nuestra conducta, nuestro ejemplo, ellos entonces empiecen a preocuparse por su conducta y buscar arreglar sus cuentas con Dios. Un creyente debe caracterizarse por su vocabulario. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y eso va a traer como consecuencia lo que dice el versículo 4, que los que nos rodean les parezca extraño que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución en que ellos están. Que el Señor nos ayude, hermanos, para así siempre, primero, meditar en cuanto al Señor, su conducta,
su ejemplo desde niño. Los 12 años uno lo veía allí en el templo. Y aquellos que estaban allí en el templo se maravillaban de él. Uno lo ve luego en sujeción. Y los que estaban alrededor de donde el Señor se crió podían decir, ¿no es este el hijo del carpintero? Conocían a su padre. Conocían su ejemplo, conocían su conducta. Qué bueno es cuando hay ese buen testimonio de parte de todos. Dice, este hermano es de Renca. Este hermano se congrega en tal lugar. Este es un verdadero creyente. El Señor nos ayude. Estaba mirando, hermanos, que este versículo primero, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Estaba mirando el capítulo 3 y el verso 18 y creo que hay una conexión muy interesante allí. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí hay un recordatorio, hermanos, de que en su cuerpo humano, el Señor Jesucristo no solo soportó dolor, sino que también fue conducido a la muerte, a la muerte. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, ya se ha meditado, considerado esta expresión, pues quien ha padecido en la carne, terminó, dice, con el pecado. No piensa en el Señor Jesús. Él sabía lo que era padecer en la carne. Le vemos allí en la cruz y aún antes de la cruz. Le vemos allí en Getsemaní. Él sabía lo que era sufrir. Él sabía lo que era sangrar. Recordemos allí cuando el Señor estaba, su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Mi alma está angustiada, decía el Señor. Muy triste. Él sabía lo que era tener un corazón quebrantado. Sin embargo, el Señor muere en ese cuerpo humano, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armados de este mismo pensamiento, es decir, la mente del Señor en nosotros, para que podamos hacer frente, para no vivir el tiempo que resta en la carne, como dice el versículo 2. Pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. Nosotros no podemos terminar con el pecado porque tenemos este cuerpo, estamos en la carne en sí, pero tenemos al Señor. Y Él sí, dice, terminó allí con el pecado. Él pudo decir desde la cruz, consumado es, consumado es. Y entonces Cristo ha padecido por nosotros, lo mismo que nosotros. Fue tentado en todo, dice la Escritura, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero el Señor lo soportó todo. Él sabía lo que era tener un corazón quebrantado, sabía lo que era sufrir, sangrar. Y allí el Señor puso fin entonces a su relación con los pecados del hombre, cuando Él muere finalmente en la cruz. Así que, hermanos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armados de este mismo pensamiento, para, como dice el verso 2, no vivir el tiempo que resta en la carne. Baste ya el tiempo pasado, dice el verso 3. Ya lo hemos estado meditando y considerando y seguramente vamos a tener que seguir meditando, pensando, analizando versículos 2 y 3 en adelante. Pero el Señor ya ha padecido, hermanos, por nosotros en la carne. Es interesante también ver la conexión que hace el apóstol Pedro
con los padecimientos de Cristo. Esa palabra con que comienza el versículo, puesto que Cristo, de entrada nos coloca en una consideración. El apóstol Pedro quiere que tengamos en cuenta lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha padecido por nosotros. Y él tiene por delante un mismo propósito y lo expresa en ese mismo versículo 1 y también en el final del versículo 2. Él dice, Cristo ha padecido en la carne, con ello ha terminado con el pecado, por lo que nosotros como creyentes, como seguidores de Él, como nacidos de nuevo, debemos tener armados del mismo pensamiento. El propósito de tener presente en nuestro diario vivir lo que Cristo ha hecho a nuestro favor debe traducirse en una vida práctica. Es lo que dice el versículo 2, para que andemos, vivamos el tiempo que nos resta conforme a la voluntad de Dios. Hay dos maneras de ver estos versículos. El primero es que por amor a lo que Él ha hecho por nosotros, debemos andar como Él anduvo. Por el simple hecho de haber dejado todo, entregado todo, sujetarse a padecimiento, siendo, como hemos escuchado ya, el Dios todopoderoso y quien recibía toda honra y adoración. Él dejó todo eso por nosotros, padeció por nosotros en la carne. No solo el padecimiento físico, el hecho de humanarse, tomar un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado, ya era una humillación para Él. Por lo que Él ha hecho, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es una primera visión o perspectiva de lo que Él está diciendo. Pero la otra idea o la otra línea de pensamiento es la que nos hace armarnos del mismo pensamiento. Uno recuerda al apóstol Pablo decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo creo que cada genuino creyente gime, su espíritu gime dentro de sí por el ser liberado de este cuerpo de pecado nuestro. Ese hombre viejo, esa carne que no se sujeta y que día tras día batallamos y luchamos para hacer conforme a lo que Dios quiere y que seamos agradables. No creo que haya un genuino creyente que no quiera acabar con la carne. Viéndolo de ese punto de vista, hermanos, si genuinamente queremos acabar con la carne, acabar con el pecado, terminar con el pecado en nuestras vidas, vivir una vida de gratitud no es la palabra, de una vida de honra para Dios, una vida digna de lo que Él se merece. Debemos armarnos del mismo pensamiento que tuvo Cristo. ¿Cuál fue ese pensamiento? Hacer la voluntad de Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hermanos, el Señor nos está diciendo en su palabra que para terminar con el pecado en nuestras vidas y vivir una vida agradable y que lleve honra para Dios, debemos vivir conforme a su voluntad. Entonces, en ese sentido,
Debemos vivir conforme a su voluntad por lo que Él ha hecho por nosotros. Y debemos vivir conforme a su voluntad porque es la única forma en que el creyente puede salir victorioso del pecado y de la carne que habita en nosotros. Solamente, hermanos, mencionar o leer, mejor dicho, otra versión de la Escritura para este versículo 1, donde se dice que, por tanto, ya que el Señor ha sufrido dolor en su cuerpo, ¿verdad? Dice que hay que estar preparados, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estar listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, dice, en cuanto a los creyentes, aquellos han terminado con el pecado. Así que, tal como se ha mencionado, Cristo ha padecido por nosotros, pero debemos armarnos de este pensamiento y estar listos y preparados para sufrir también. Eso nada más, hermano. Otra cosa que llama la atención aquí es que uno pudiera verlo también que Cristo padeció todo lo que hemos meditado y aún mucho más, porque no podemos llegar a ver con claridad todo lo que Él tuvo que padecer por nosotros, por mí, debe decir cada uno de nosotros. ¿Pero para qué? Para que nosotros no vivamos con estas características que tiene el mundo por delante, con estas concupiscencias, con estas lascivias, con estas embriagueces, orgías, disipaciones y toda esta lista que está por delante. El Cristo, nuestro amado Salvador, padeció en la carne para que nosotros no tuviéramos estas cadenas que tiene el mundo allá afuera. Y si alguno de nosotros llegara a caer en alguno de estos, uno reverentemente hablando le estaría diciendo a Cristo que lo que Él hizo no tiene poder. Y más allá que lo que Él hizo no tiene poder, es que es como que si no lo hubiera hecho y que si lo hizo, no tiene valor para nosotros. Entonces, qué bueno también verlo desde este punto de vista, hermano, como para aprender a valorar al Señor. Todo lo que Él hizo por mí. Y yo todavía tengo un espíritu terco, necio, de no querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Es como estarle diciendo al mismo Dios que todo lo que Él hizo para mí no es de gran valor. Entonces, que el Señor nos ayude a valorarlo, a estimarlo más, ver en verdaderamente todo lo que Él padeció por mí y cómo no vivir conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que Él hizo todo eso por mí. Muy bien, hermanos, si no hay otro pensamiento, algún otro comentario, podemos dejar nuestro estudio hasta acá. Don Keniel, ¿dónde comenzamos? Próximo martes. Usted dice. Don, del versículo 12 en adelante. Del no sé qué me dice usted, del versículo 3, versículo 2, 3, lo que usted diga, lo ancianos. No, está bien, hermano. Versículo 2 en adelante.